Doctor, si ustedes logran visualizar en el video, menciona un término bastante, ¿qué lograron visualizar en el video? ¿Qué materiales de los que conocen lograron observar? Quizás sea un método, quizás sea un método que en la actualidad no se está que se utiliza, quizás no lo conocían el método, lo han avanzado en orgánica, ¿no? Hola, ¿lo tocaron en orgánica o no? no, doctor. No la escucho. No. Bien. No, No, doctor. porque no pasamos laboratorio. Ya, entonces nosotros vamos a ir preparando ambiente para utilizar los distintos equipos en la parte de laboratorio. Están indicando que el mes que viene vamos a iniciar con laboratorio, Dios mediante, esto no incrementa en lo de la pandemia. Vamos a ir preparando entonces cancha para trabajar. Como su nombre indica, la extracción de sogle representa tres cuerpos. ¿Alguien me puede describir las tres partes con las cuales está conformado el sogle? ¿Qué se llama la parte de abajo? ¿O qué es participación? ¿Qué se llama la parte de abajo? ¿El balón de fondo plano? Muy bien, balón de fondo plano esmerilado. Si usted logra visualizar, tiene un pequeño esmeril en la parte superior de la boca. Entonces estamos hablando de un balón plano esmerilado. La segunda parte, ¿qué se llama? La parte que le continúa. ¿Alguien me puede ayudar? La segunda parte, ¿qué se llama? Si no me equivoco, ¿no es un refrigerante? Muy bien, no es refrigerante. Gracias por la participación. No es un refrigerante, se llama cuerpo extractor. Entonces, es un cuerpo extractor la segunda parte. Y la tercera parte es lo que la compañera indicaba hace un instante. Refrigerante. Entonces, el conjunto de las tres partes se denomina socle. Entonces ahí está, les presento a socle. Generalmente yo pregunto en el examen las partes de socle muy sencillas. Entonces balón, fondo plano, cuerpo extractor y presentamos el refrigerante. Puede ser el serpentín en bola, como ustedes quieran llamarlo. Entonces estamos representando de las tres maneras. Esto es socle, el conjunto de las tres partes se denomina socle. Entonces vamos a ir conociendo un poquito de socle, cuál es la función, cómo se llama el método. Es un tipo de material de vidrio utilizada para la extracción compuesta. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de material, ya que presenta esmeril en las partes de conexión. Entonces, hay que seguir el consejo donde dice cuando se utiliza una parte esmerilada, ¿qué se utiliza? ¿Será que se puede fusionar las dos partes esmeriladas y no pasa nada? ¿Qué debo utilizar cuando acoplo con una parte? ¿Qué voy a utilizar? Vaselina, pues, ¿no es cierto? Entonces, para las partes esmeriladas generalmente utilizamos vaselina. Entonces, de esta manera hay que tomar en cuenta que hay muchos materiales que se contraen o hay materiales que se dilatan. Entonces, de esta manera evitamos que el material se dañe.
Entonces se utiliza parte esmerilada, vaselina en la parte inferior y en la parte superior para la conexión del refrigerante y en la parte inferior para la conexión con el balón en fondo plano. Entonces hay que tomar en cuenta todas estas acciones antes de realizar este tipo de proceso. Es un material de vidrio. En la actualidad, alguien que apague su audio que está trabajando, creo. Hay que tomar en cuenta todas estas partes, ya que este método de realizar este proceso de extracción tiene un alto costo económico. Entonces, tiene un costo bastante elevado. Me muero, alguien está comiendo, cocinando, creo. Apague su audio la que está cocinando. Entonces, desde el punto de vista económico, mucha gente quiere hacer la extracción de lípidos o aceites esenciales, pero hay que tomar en cuenta que es un material bastante caro y muy frágil. Muy frágil, ya se van a dar cuenta cuando realicemos la práctica. Con solo armarlo que hay que tener mucho cuidado, porque si se quiebra el material se paga automáticamente. Muchos dirán, pero si pago mensualidad, igual hay que pagarlo. Ya nos sucedió en una práctica que quebraron el cuerpo extractor. Si ustedes se dan cuenta, el cuerpo extractor tiene pequeños tubos laterales. Entonces, justo cuando habíamos realizado el calentamiento, la compañera quiso alzar y ¡pum!, quebró el conector de la manguera. Creo que el chiste costó 3.800, creo. Entonces, acotar todo el curso para ayudar a la compañera. Y al final se rifó el material, creo. Con esto trato de hacer entender que este material es un material caro, que requiere todos los cuidados respectivos, desde la vaselina que se utiliza en la parte inferior y en la parte superior para evitar que el material se dañe. Entonces, como ven, el conjunto de las tres partes es la cual se denomina SOSLE. Entonces vamos a... ¿Quién inventó este material? En la vida profesional realmente es complicado. Realmente es bastante complicado de utilizar, muy delicado. Ya se van a dar cuenta cuando lo hagamos. Muchos estudiantes no se animan a realizarlo cuando les comento el precio. Y ven las características que representa el cuerpo extractor con muy delgadas mangueritas en las partes laterales. Entonces, este equipo que en la actualidad se utiliza para extraer lípido, grasa, aceite, el 13 de enero de 1848 por Van Brun, fue un químico alemán especializado en la química de los alimentos, que es conocido por haber inventado el extractor de SOSLE en 1879. Entonces hubo un periodo de investigación entre 1848 y 1000, las cuales se genera este equipo con un enfoque inicial nutricional, es decir, se utilizaba para extraer aceite de soya, de girasol, de oliva. Entonces, con este método se lograba extraer. Entonces, en 1879 oficialmente se puede indicar que el equipo de SOSLE ya fue patentado, indicado que tenía una función de extraer estructuras lipídicas como lípido, grasa, principios de funcionamiento. Entonces existe un conjunto. En laboratorio armamos de esta forma. Había, por ejemplo, en el video se observaba una manta eléctrica medio que estaba inclinado. Entonces se utiliza en un laboratorio de tercer nivel de esa manera para realizar investigación. Quizás algunas se dediquen a realizar investigación. Entonces, de esa manera se va utilizando en la actualidad como en el video, de forma inclinada y con una manta eléctrica, con un equipo que daba vuelta, iba dando movimiento
para que se genere el proceso de extracción con mucha más facilidad. Pero en la realidad, en laboratorio nosotros implementamos la técnica que se ve en la imagen. Entonces utilizamos el soporte universal y las pinzas para sujetar las distintas partes del sogle y de esta manera generar el proceso. Lo que hace el extractor sogle es realizar un sinfín de extracciones de manera automática. Hay que tomar en cuenta desde el concepto que dice sinfín de extracciones. Entonces quiere decir que no es como cuando ponemos el agua y la canela a hervir, en ese instante hierve y extrae. En esta parte se utiliza un solvente apolar, puede ser el éter de petróleo, puede ser cloroformo o benceno, donde el reactivo se somete a calentamiento y el reactivo sube por el cuerpo extractor, llena el cuerpo extractor y por un sifón cae nuevamente el solvente hacia el balón y nuevamente sube, cae hacia el balón el solvente, nuevamente sube y cae nuevamente. Entonces ese proceso de vaivén de forma infinita y automática, el equipo genera un fenómeno que se denomina reextracciones. Entonces sube el solvente, ingresa al cuerpo extractor y cae nuevamente hacia el balón. Nuevamente la temperatura incrementa, vuelve a subir hacia el cuerpo extractor, la temperatura en el balón se incrementa, vuelve a subir hacia el cuerpo extractor, calienta, tienen contacto con la muestra, el solvente, y no vuelve a caer hacia el balón. Entonces, con esto trato de hacer entender que este sistema hace una acción automática de reextracción. Entonces, extrae, sube, extrae, sube, baja, extrae, sube, baja, extrae. Entonces, de esta manera, con el mismo solvente, se evapora y se condensa, llegando siempre a una manera pura de la materia que se ha extraído. ¿Qué quiere decir también con este tipo de fenómeno? Indica que se recupera el solvente en su totalidad. Lo que estoy indicando es bastante importante. Entonces, el solvente es recuperado. Si yo llené todo el cuerpo extractor y empieza a caer hacia el balón, entonces, al final, cuando termine el proceso, ese solvente que cayó hacia el balón, cuando ya termine todo el proceso y quede ya la muestra, por si acaso, el proceso de extracción de la estructura lipídica queda en el balón y el solvente sube hacia el cuerpo extractor y se recupera el solvente. Entonces queda el compuesto lipídico libre en el balón, libre de solvente. Entonces, de esta manera nosotros en la actualidad, las industrias aceiteras realizan quizás en escalas más grandes, en escalas mucho más grandes. Este es el inicio de una escala bastante pequeña, pero para la extracción de aceite de distintas variedades de soya, girasol, se lo realiza con este concepto. Entonces, con este concepto, pero en escalas mucho más grandes, donde no hay pérdida del solvente porque se recupera. Son los solventes que pueden utilizar para realizar este tipo de procedimiento, solventes afines a la muestra que se van a analizar. Depende de la propiedad de la muestra. Se puede utilizar éter, diclorometano, éter de petróleo, cloroformo, metanol, etanol y benceno, hexano, etanol tolueno, acetato de etilo, etanol, benceno, ciclohexano, ácido fórmico, dioxano y tolueno. Entonces estamos representando ya de acuerdo al punto de ebullición, por eso habla un poco de la afinidad muestra versus solvente. Entonces se van a dar cuenta, cuando nosotros sometemos al proceso de extracción, primero verificamos a qué temperatura el metabolito secundario sale de la planta medicinal. Entonces ese es el objetivo, de que salga y yo pueda separar
yo pueda separar el metabolito secundario fuera de la planta. Entonces, los solventes que debemos utilizar está mencionado acá, quizá en su vida profesional lo van a realizar cuando hagan el último proyecto de tesis. Aquellas personas que se van a dedicar a la industria lo van a utilizar bastante, entonces es una herramienta bastante verídica. Efectivamente, algunos solventes mencionados son sustancias controladas, ya que Bolivia se caracteriza por elaborar demasiada cantidad de pasta base, entonces hay muchos solventes que son inalcanzables, que debo tramitar algún documento que me permita adquirir una proporción moderada de, por ejemplo, el éter de petróleo o el éter, que son sustancias controladas, que me permita tener un poco más para generar procesos mucho más grandes de extracción de estructuras lipídicas, aceite y grasa. Entonces, ahí mencionando las partes, tenemos un refrigerante, puede ser en bola o en serpentín. Vamos armando el esquema del ingreso, de salida y la entrada de agua, como se ve en la imagen. En la parte inferior es la entrada de agua, en la parte superior la salida de agua. Los solventes puros con condensador. Hay que tomar en cuenta ese solvente puro condensado se ve reflejado en este tipo de acción. Entonces, lo que hace el refrigerante, condensar aquellos vapores que van a ser generados por un solvente apolar. Entonces, de esta manera empieza a generar pequeños goteos que se genera por condensación. Tapón de algodón puede utilizarse, generalmente hacemos pequeños cartuchos porosos. Cuando me refiero a cartuchos porosos de papel filtro, entonces hacemos, así como el tamal envolvemos, ya les voy a enseñar la técnica de envoltura, porque tiene un protocolo de envoltura donde se envuelve la muestra que se va a someter al proceso de extracción. Entonces, aquella muestra que le vamos a sacar el aceite o la grasa que presenta dentro de ello. Entonces, dentro de la planta medicinal. Entonces, vamos a conocer cómo se debe armar un cartucho. Entonces, un cartucho que no sea de cualquier papel, sino de un papel poroso para que permita ingresar el solvente. Entonces, aquel solvente que va a generar la extracción de la estructura lipídica, la que yo les decía que va a volver a caer hacia el balón, subir nuevamente hasta el cuerpo extractor, bajar nuevamente hacia el balón, subir al cuerpo extractor, y así lo hace de forma automática. Ascenso de vapor, como se ve reflejado en la imagen, existe un ascenso de vapor, la cual genera una presión. El sifón, el famoso sifón, aquella parte que les decía, aquella manguerita que les decía en los laterales se denomina sifón. Los sifones, aclararle, son estructuras bastante delicadas, que a veces con el contacto de la mano o con querer alzar, se va deteriorando, se va fracturando. Cuando el sifón es dañado, automáticamente el cuerpo extractor ya no sirve para proceder, para ya no realizar extracción. Entonces hay que tener mucho cuidado, ya que el sifón cumple una función importante de subir el solvente y tiene, si ustedes ven, tiene un ensanchamiento. Después, si me pueden seguir en la imagen, cuando se llena hasta el ensanchamiento, cae nuevamente el solvente hacia la parte inferior. Entonces, de esta manera interactúa de forma automática generando reextracciones. Regreso de solvente más extraído. Obviamente cuando empieza a caer hacia el balón, una vez que ha subido hacia el cuerpo extractor y baja nuevamente hacia el balón, arrastra estructuras lipídicas, arrastra lo que estamos tratando de extraer. En esta circunstancia se extrae aceites esenciales, se extrae lípido o grasa. Entonces, de esta manera optimizamos y garantizamos la extracción.
Obviamente que el fenómeno que estimula, que genere todos estos acontecimientos de condensación, el sifón con la bajada y subida del solvente a polar gracias a la temperatura. Entonces la temperatura genera este tipo de fenómeno en el proceso de extracción por sodio. Entonces lo vamos a aplicar ese día. Verifiquen, generalmente se dice que el bioquímico farmacéutico es muy detallista. Uno de los detalles que debemos indagar es dónde es el ingreso de agua, dónde es el ingreso de la salida de agua. Otro que debemos observar hasta dónde está el cartucho poroso. No cubre todo el cuerpo, sino está hasta cierta parte, 3/4 partes antes de llegar hacia la boca. Entonces vamos viendo ese tipo de fenómenos, hasta dónde debemos echar el solvente. Si ustedes verifican, el solvente está casi a la línea del sifón. Entonces, representando estas características, nosotros vamos reflejando. Espérenme un ratito, ¿eh? Espérenme un rato, por favor.
Lo tengo, solo tengo. Entonces, como habíamos indicado hace un instante, la función que cumple el cuerpo extractor de Sogle cumple una función de extraer lípidos, aceites esenciales y grasa. Entonces, me garantiza, obviamente, que en el cartucho poroso se introduce la muestra triturada, no entera, triturada en parte bastante pequeña, con una función de acelerar el proceso de extracción. Entonces, al final del procedimiento, en la parte del balón, vamos a tener el aceite que se ha logrado extraer con este proceso. Y el solvente, no hay por qué preocuparse, el solvente va subiendo, obviamente tenemos que estar seleccionando ahí, controlando. El solvente apolar sube en su totalidad hacia el cuerpo extractor. Es por eso que el solvente se debe agregar de acuerdo a la linealidad del sifón del cuerpo extractor, no es agregar por agregar, porque si no vamos a tener, al final del procedimiento vamos a tener una mezcla del solvente con la extracción, y eso es lo que no se quiere tener, solvente de la muestra con el solvente. El final del producto solo se debe obtener la extracción. En esta circunstancia, el aceite que se ha logrado extraer, ya sea de soya, de girasol, ya sea de oliva, entonces ya sea de aceituna, entonces solo se pretende tener en la parte inferior esa estructura aceitosa, obviamente con un cambio de color distinto, y el solvente de que esté en la parte superior. Entonces ya vamos viendo algunos factores los cuales me ayudan a tener una base en el proceso de armado. Entonces, como la anterior les decía, el armador, este es el armado que vamos a realizar en laboratorio, siempre y cuando teniendo los cuidados de que todas las partes del sogle esté ordenado de forma correcta, esté lubricado de forma correcta y bien proporcionado. Entonces, hay que plantear este tipo de acciones. ¿Cuál es la función de las partes? Entonces vamos a ir designando aquella función como la del cartucho, que ya les voy a enseñar a realizar con el papel poroso. Tiene un proceder distinto. Es recipiente cilíndrico con base semiesférica para que se apoye perfectamente el cartucho. Es donde se coloca la muestra. Entonces, dentro de este cartucho que está dentro del cuerpo extractor, como se ve en la imagen, está dentro del cuerpo extractor en contacto con el solvente, donde le permite generar el fenómeno de extracción. Entonces, tiene un protocolo, cartucho de alumina, también se puede utilizar papel poroso. De esta manera me garantiza a mí como profesional de que no haya alguna alteración cuando el solvente tenga contacto con el papel poroso. Si va a ser realizado con cualquier papel que no sea poroso, el solvente va a ingresar y no va a lograr penetrar dentro de la materia prima que se está sometiendo al proceso de extracción. Entonces, hay que tener mucho cuidado en esta parte de que el papel sea ideal para que surja ese fenómeno automático de reextracción. Entonces, y el papel también tiene que tener una cierta consistencia y rigidez y no derramarse en el cuerpo extractor, contaminando
el aceite que se va a extraer de, ya sea de las semillas de girasol, tubo refrigerante. Planteamos este concepto de tubo refrigerante. Wow. Entonces, tubo refrigerante es usado para condensar los vapores que se desprenden. Entonces genera un fenómeno de condensación. Entonces, si hablamos de condensación, hablamos de un cambio de estado, ¿no es cierto? Entonces, la fase gaseosa se convierte en fase líquida. Entonces, de esta manera tenemos una acción en la cual la realizan los refrigerantes. Entonces, ya habíamos manejado la técnica, la manera, la forma de cómo el equipo interactúa. Interactúa de una manera garantizando el goteo por la condensación que se genera, la emisión de vapores y la conversión a estructura líquida. Garantiza el goteo permanente en el cartucho que contiene la muestra. De esta manera genera el proceso automático de reextracción. Tubo de Sosle o cuerpo extractor también lo puede representar de dos maneras. El tubo de Sosle o cuerpo extractor es la parte más cara de la parte económicamente con alto precio. Entonces consta de un cuerpo cilíndrico con boca esmerilada y un sifón protegido por el tubo para pasaje de vapor. Entonces representamos aquel sifón que lleva los vapores y es convertido a un líquido y las cuales permiten generar un goteo permanente. Y en la parte inferior el extractor termina en una unión esmerilada para adaptarse en tubos extractores. Se utiliza como condensación de vapores. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en ambas partes presentan esa estructura esmerilada que cuando nosotros sometemos al calor genera un proceso de dilatación en algunas partes. Hay que tomar en cuenta que los materiales de vidrio en laboratorio generalmente son ámbares, son Pyrex, son de borosilicato, que si nosotros conocemos aquel concepto nos vamos a dar cuenta que son materiales de vidrio de alta resistencia en la temperatura. Entonces aquella resistencia alta en temperatura a mí me facilita tener el control de la reacción que genere el solvente versus la muestra y ver si existe algún cambio o alguna alteración. Entonces obviamente que este tipo de materiales aguantan 300, 200 grados Celsius dependiendo si es de Pyrex o borosilicato. Por eso es fundamental conocer las características de ambas. Entonces, materiales caros, como es el cuerpo extractor o tubo de Sosle, que se debe tener un cuidado bastante preciso. Cualquier mala manipulación se daña. Uno de las partes que se va dañando es el sifón. Y el sifón, sin sifón, realmente el cuerpo extractor no realiza. Es como que puede estar las partes superiores, las partes laterales en forma perfecta, pero sin aquella hendidura como es el sifón, no hace la acción de reextracción de forma automática. Entonces,
automáticamente es la estructura que más en la actualidad se daña con mucha facilidad, a veces con solo agarrarlo mal. Ya vamos a tener la dicha de estar en presencia de este material y confirmar lo que yo estoy indicando, que es una parte muy delicada. Hasta con verlo uno no lo quiere ni ver siquiera. Y cuando se manipula, lo manipulan con mucho cuidado. Y es más, cuando lo soltas, es como se mueve aquel sifón. Entonces, aclarando, adelantando la práctica que vamos a avanzar en laboratorio, entonces mucho cuidado con el sifón, porque si no, no vamos a hacer 3.800 bolivianos. En muchas circunstancias hay gente que prefiere mirar nomás y no se arme el equipo, porque ve a simple vista la delicadeza que representa la manipulación. Como hay gente que se anima a realizar el proceso de extracción. Vamos a hablar un poquito del matraz, que es la última parte del socle, de fondo plano. Ahí se coloca el solvente, y además ahí es donde termina depositándose toda la grasa y el solvente en muchas circunstancias. Entonces, ¿de qué se trata? Entonces, en este matraz o de fondo plano es de donde se genera el calentamiento del solvente, y también es donde se deposita ya la extracción de la estructura lipídica del aceite o de la grasa que se ve en la parte inferior. Entonces, obviamente que este tipo de estructuras tienen un cambio de color. Se representa aquí el cambio de color cuando se visualiza de esta manera. Entonces, ya vamos representando aquellas partes que también en el matraz de fondo plano hay que tener un cuidado bastante riguroso, principalmente en la parte esmerilada, también lubricar de forma correcta los bordes o laterales esmerilados para evitar la dilatación o la condensación del vidrio, y así al final no pueda sacar el cuerpo extractor. Entonces, para evitar aquellas complicaciones se debe manipular y lubricar de forma correspondiente. El calentador. Entonces hablamos mucho del calentador, es aquel que acelera. La función de calentar al solvente que se encuentra en el matraz a fondo plano para que esto desprenda vapores y pueda migrar por el cuerpo extractor, llegar hacia el condensador y generar este fenómeno de condensación, de un cambio de estado. Entonces, de esta manera garantizamos el proceso automático de reextracción que genera el sogle. El sifón, hablamos mucho de aquella parte donde indicamos que es el encargado de cuando ve el cuerpo extractor está lleno, nuevamente descender hacia el balón y así sucesivamente. Entonces sube el solvente hacia el cuerpo extractor, se llena, y el sifón, por la característica que representa, automáticamente hace que descienda el solvente a la parte inferior, y con la temperatura vuelve a subir y el solvente vuelve a bajar, vuelve a bajar. De esta manera genera un proceso automático de reextracción. Ahí tenemos el sifón, es una pequeña estructura de vidrio bastante delicada que se encarga de este tipo de fenómeno. Entonces tenemos el montaje ideal, correcto, donde ya representamos y manejamos que el agua debe ingresar por la parte inferior para generar de forma correcta la condensación. Entonces, de esta manera es que ingresa los vapores que se generan por el solvente apolar, como sube
hacia el cuerpo extractor y hacia el condensador, hacia el refrigerante, generando un fenómeno de condensación. Si ustedes me siguen con la línea verde en la imagen, entonces el calentamiento que genera en esta circunstancia la manta calefactora, así se llama ese equipo, manta calefactora, en esta circunstancia genera un calentamiento y va subiendo, entonces sube por el cuerpo extractor, llega al refrigerante, y por la acción que genera el refrigerante genera condensación y sucede lo de la línea azul. Entonces el solvente va cayendo lentamente, permitiendo tener en contacto con el cartucho. Entonces el cartucho dentro de él tiene muestra. Entonces la muestra cae hacia el balón, generando el proceso de extracción. Entonces el sifón es como que envía una señal, la señal cuando ya está el solvente casi llegando al cuello del cuerpo extractor. De esa manera permite descender el solvente hacia el balón. De esta manera, como se ve en la imagen, quiero que me sigan en la primera imagen. Si ustedes se dan cuenta, el sifón hay un ligero incremento en el sifón, entonces se va subiendo de nivel, llega a un punto donde está a la linealidad, casi llegando el solvente a la cabeza del cuerpo extractor. Si me siguen en la segunda imagen, si ustedes visualizan, el solvente, que es de color blanco, casi ha llegado a la linealidad del sifón. Y cuando una vez llega a la linealidad del sifón, existe un sistema automático donde el solvente vuelve a caer hacia el balón fondo plano. De esta manera garantiza la reextracción que genera el equipo de Sogle. Obviamente que una vez que cae, el solvente nuevamente vuelve a subir. Aplicaciones. Es bastante fundamental, una vez conocido quién fue el creador, cuáles son las partes, cuáles son los cuidados que se debe tener con dicho equipo, las aplicaciones. Las aplicaciones, este equipo está diseñado para aplicaciones a nivel micro, durante el análisis y la experimentación de procesos de extracción de grasa. ¿Por qué dice a nivel micro? Entonces no pretendan extraer grandes cantidades de grasa o aceite, sino son pequeñas cantidades por el tamaño del equipo que representa. Obviamente que las industrias aceiteras tienen el mismo sistema, pero en grandes escalas. Es por eso que les permite extraer mucho más estructura lipídica. En esta circunstancia, la extracción es muy poca, pero de muy buena calidad, ya que se ha tenido control del solvente, control de la temperatura, control del equipo. Entonces la extracción es de muy buena calidad. Se utiliza sobre todo en la industria de alimentos para generar sabores, para generar potencializadores de sabores. También en la obtención principio activo para de los tejidos vegetales que contengan aceite, que contengan lípidos en su estructura. Ya es muy independiente de que contengan lípidos saturados o lípidos saturados, las cuales cuando se genera el proceso de extracción cumple aquella función de sacar, quitar este metabolito primario de la planta. Efectivamente, inicialmente se utilizaba como un enfoque nutritivo, como en la actualidad se está utilizando en la industria de alimentos para potencializar sabores.
tener cuidado al manejar el extractor en fuego, ya que puede ser que se rompa. Entonces hay que tener cuidado respectivo. Ya saben que el material de vidrio en cambios de clima demasiado brusco, me atrevo a decir que 100% se fractura el material. Por eso hay que tener una toallita o alguna malla de amianto que esté cerca, que evite el cambio brusco con el mesón. En muchas circunstancias son de mármol, de granito o de mosaico. Entonces son estructuras que ya por naturaleza son frías. Entonces imagínense el cambio brusco con el material que está completamente caliente. En muchas circunstancias generan una ruptura del material. La cantidad de solvente debe ser necesaria para que el ascenso del cartucho no quede seco en el valor inferior y se queme. Entonces el solvente es fundamental, una cantidad que pueda subir completamente y pueda bajar completamente. Si es mucho, el solvente va a mantenerse en el balón y va a generar un proceso al final de que tengo que separar la estructura lipídica y el solvente. La idea es de que el solvente suba y yo solo tenga en la parte inferior la extracción de la estructura lipídica. Ese es el objetivo. Entonces hay que generar una proporción correspondiente. Si es poco, lo único que se va a generar es quemar el solvente y no generar el proceso de extracción. No es conveniente comprimir demasiado la muestra, que no se vea impedida la difusión. Entonces el cartucho se debe no presionar. Mucha gente quiere presionar, compactar la muestra con la finalidad de que se pueda extraer un poco más de estructuras lipídicas. Indica la técnica que no se debe presionar. Entonces, si no se presiona, el solvente ingresa con mucha más facilidad y genera el proceso de extracción. Lavar periódicamente los cartuchos con mezclas sulfocrónicas. De esta manera me permite reutilizar aquellos cartuchos que están diseñados para el proceso de extracción. Tenemos en laboratorio el cómo armamos. Me falta, generalmente se utiliza 3 piezas. En esta circunstancia hay una dificultad con el soporte universal en laboratorio que no es lo suficientemente largo para armar las 3 piezas. Entonces queríamos poner un mechero como habíamos visto en la imagen, pero tendríamos que conseguir un soporte universal más largo. En esta circunstancia utilizamos la cocinilla eléctrica, obviamente con su malla de amianto, que también cumple aquella función de estimular el solvente y generar la reextracción. En estas circunstancias, como ven en la imagen, no hay el cuerpo extractor. En esta vez preguntamos al estudiante si ellos querían generar la extracción de algún aceite, pero ellos al manipular, porque inicialmente hice armar el equipo si había los cuidados respectivos, se dieron cuenta al final que la misma manipulación era bastante complicada, porque con el cuerpo extractor y los sifones que presentan laterales, era muy delicado generar a veces, tocarlos, moverlos para un lado, medio que se sentía que se iba a romper. Entonces los estudiantes solo decidieron armar el equipo y visualizar el armado. No sé si existe alguna pregunta o algo. ¿Qué muestra se va a utilizar para este tipo de proceder? Semillas de girasol, que se llama pues aceituna, o también se puede utilizar soya. Entonces cualquiera de los elementos pueden utilizarse en la parte experimental y al final vamos a lograr generar ese aceite, ese metabolito primario que contiene dentro de la estructura. Entonces habíamos dicho que metabolitos primarios estaba en un 90, ¿no es cierto? Entonces los lípidos
son metabolitos primarios, aclararles, metabolitos primarios. Cuando hablo yo de carbohidratos, también hablo de metabolitos primarios. Ya habíamos dicho que no se utiliza mucho en la parte de elaboración farmacológica, más tiene un uso de, habíamos indicado que tenía un uso más de en la dieta, ¿no es cierto? Porque tanto los hidratos de carbono, proteínas, aminoácidos, proteínas, cumplen una función alimentaria. Inicialmente así fue creado el SOCLE, una función de suministrar a las personas aquel estructura lipídica. Por ejemplo, no vamos a comparar el aceite de girasol con el aceite de soya ni el aceite de oliva. Tienen puntos de comparación. Podríamos clasificar en aceites saturados, lípidos saturados y lípidos insaturados. En esta circunstancia, el aceite de soya y el aceite de girasol sí tienen un ente que permite dar sabor a las comidas, permite ingresar muchos nutrientes, pero también son parte de la estructura insaturadas, perdón. Y si hablamos de estructura como el aceite de oliva, que obviamente si hacemos la compra de un aceite de girasol, 1 litro de aceite de girasol y 1 litro de aceite de oliva, el costo económico es bastante variable. No vamos a comprar con el mismo precio 1 litro de aceite de girasol que 1 litro de aceite de oliva. Obviamente las propiedades que presenta el aceite de girasol son nutritivas, muy enfocado a la parte nutricional, suministra muchos complejos vitamínicos. En cambio, el aceite de oliva, el de oliva, no solo suministra un complejo nutricional, sino tiene una acción hipolipemiante, entonces disminuye los colesteroles malos, triglicéridos malos, que mucha gente presenta en nuestra actualidad en nuestra región. Entonces vamos a hablar un poquito en temas de teoría, hidratos de carbono, lípidos, para que conozcamos el concepto y la importancia que presenta en la salud. No sé si no existe ninguna pregunta, quedamos acá, jóvenes. Disculpe, doctor. Pregunte. ¿Qué tiempo se tarda en hacer este proceso? El SOCLE por lo menos unas 2 horas. 2 horas. En el armado nomás nos tiramos por lo menos más de media hora. Es un armado que hay que tener mucho cuidado con las piezas. Sí, le calculo media hora. El proceso puede estar mucho tiempo porque no hay ese fenómeno de que existe pérdidas de solvente, no existe ese fenómeno. Es una estructura bastante cerrada donde no existe pérdida de solvente. Al final, como le decía, al final recuperamos todo el solvente que hemos invertido para el proceso de extracción sin ningún contaminante. Así, si era transparente el solvente, al final vamos a obtener el solvente completamente transparente. No existe ese fenómeno de que se contaminó, de que se fregó el solvente, porque generalmente he mencionado solventes caros. Éter de petróleo, éter, son solventes caros económicamente, no son solventes. Es más, aparte de caros, son sustancias controladas. Doctor, Dígame, ¿le escucho? doctor, ¿alguna vez han sacado algún aceite ahí en el laboratorio o ni una vez? Generalmente en la actualidad, cuando quisimos realizar y estábamos en el proceso y habíamos realizado ya del protocolo, ya habíamos avanzado un 80%, justo la compañera quería visualizar y tocó el sifón y se fracturó y no obtuvimos el aceite. Ya faltaba el proceso de separación. Entonces en su totalidad el proceso quedó en fracaso, nos faltaba un 20% para culminar, porque al final tenemos que separar lo extraído
y separar el solvente en la parte superior en el cuerpo extractor. Se van a dar cuenta en este instante de pareciera foto, pareciera el video, cómo la gente lo manipula. Otra cosa es estar ahí en acción. Ya se van a dar cuenta desde el armado. Desde el armado es como que es muy delicado el material. Con solo tocarlo empieza a moverse el sifón, que es una estructura bastante delicada. No sé si lo hacen en forma intencional, pero deberían hacerlo más grueso, digo yo. Pero no hemos, hasta este instante, no hemos logrado realizar la extracción. Nos faltó un 20%, nos faltó separar. Pero sí cumple la función de reextracción, de subir y bajar, pero llega un punto donde desespera la espera. Entonces querían simplemente acelerar y en ese instante tocaron. De ahí realmente generar el proceso de extracción ya no se animó porque se corrió rumores de que se fracturó y costó y pagamos 3.800. Entonces ya los demás semestres no se animaron. No se animaron porque obviamente antes de que yo pueda decidir y decir ya armémoslo y pongámoslo en acción, tenía que hacerlos tocar, ¿no es cierto? Tenía que hacerlos armar. Y en ese proceso es como que se desanima a la gente a realizarlo completamente. Ya me hizo asustar, ya no quiero. Por ahí lo quebro. No, pero es interesante. Una cosa en la parte inicial es ver, tocar y ver la delicadeza. Una cosa que yo puedo decir delicado y que no, usted no lo vea delicado. Entonces es un factor. Por ejemplo, yo quedé también con el miedo en ese instante. Obviamente también me tocó pagar mi parte. Entonces hicimos un sorteo, se sorteó el cuerpo extractor y se quedaron con el cuerpo extractor, sacamos una rifita y entre todos más bien éramos hartísimos, me acuerdo que éramos 50 creo, y no salió mucho pues en realidad el costo, pero 3.800 y aparte que nos costó ubicar el material. Pero hay que verlo, hay que probar, hay que volverlo a romper, mentira. No. Hay que volverlo a intentar, hay que ver. Entonces, inicialmente vamos a hacer armar y ahí, de ahí empezamos a tomar decisiones si es que vamos a proceder a la segunda parte de realizar el proceso. Entonces, obviamente que yo les voy a explicar hacer el cartucho, no tenemos el cartucho que observábamos ahí que se podía reutilizar, nosotros lo armamos con papel filtro, entonces que también cumple aquella función de separar. Entonces quedamos acá, jóvenes, si no existe ninguna pregunta. ¿Hay ninguna pregunta? En las industrias, doctor, ¿son del mismo tamaño o existen No. de diferentes tamaños? Muy buena la pregunta. La compañera, por ejemplo, en Sao, Fino, mantienen el mismo concepto de que existe un solvente apolar y genera el proceso de reextracción. Pero imagínense si armaran un equipo a través, nunca tuviéramos aceite en la casa. Si ustedes se dan cuenta, este proceso de Sogle extracción micro, se extrae muy poco, pero de muy buena calidad. En las industrias se utiliza en escalas grandísimas, entonces me permite obtener grandes cantidades de aceite, pero es el mismo concepto quizás con distintos materiales, pero el mismo concepto del balón que se somete a calentamiento, el mismo concepto de cuerpo extractor, el mismo concepto de refrigerante. Entonces se maneja el fundamento que estamos en este instante impartiendo, pero en una escala muy grande. No crean, el profesional del área bioquímico farmacéutico también hace control de calidad de aceite. Entonces evalúa índice de rancidez, índice de yodo, va determinando ciertos porcentajes que representa y el profesional puede indagar y decir
qué tanto tiempo va a durar este aceite. Quedamos acá